La historia comienza así. En plena ciudad de Japón, una madre y su hijo caminan por la calle como cualquier otra familia, hablando de algo tan simple como qué van a cenar al llegar a casa. Todo parece normal, tranquilo, casi aburrido, hasta que una explosión revienta al otro lado de la avenida y el ambiente cambia por completo. La gente voltea, algunos se quedan tiesos del susto, y en cuestión de segundos aparece el verdadero problema. Un enorme cayú de 3 cabezas surge entre los edificios rugiendo desesperado mientras destroza todo a su paso. El pánico se desata de inmediato. La multitud corre sin mirar atrás. Algunos quedan atrapados dentro de los edificios y otros apenas logran apartarse del desastre. La madre intenta escapar con su hijo, pero justo cuando cree que saldrán de ahí, el niño tropieza por culpa de los escombros y cae al suelo. La criatura lo ve, se acerca y lo levanta con una de sus garras, acercándolo lentamente a sus fauces. La madre entra en shock, el niño grita pidiendo ayuda, y todo apunta a que el pobre pequeño está a un segundo de convertirse en el almuerzo del monstruo. Pero justo cuando parece que ya no hay nada que hacer, una figura se lanza a la escena. Unas patas veloces, unas plumas, un pico afilado. Sí, muchachos, el héroe de este anime no es un guerrero legendario ni un adolescente roto por el destino. Es un gallo. Nuestro protagonista aparece de golpe, aparta al niño del peligro y lo deja a salvo. Después, se planta frente al monstruo con una seguridad absurda, como si de verdad pudiera medirse contra una bestia gigante. Jura que lo va a derrotar, se envuelve en una intensa aura rojiza, y acompañado de un cacareo salvaje, sale disparado hacia el cayú como si fuera un proyectil. Y así, arranca la historia de cómo un gallo terminó enfrentándose a monstruos para salvar a la humanidad. Pero para entender cómo llegamos a este punto, la historia retrocede un año. Todo nos lleva a una noche cualquiera en un gallinero. Allí conocemos a Keiji, nuestro protagonista, un gallo que claramente no nació para vivir una vida tranquila. Mientras los demás parecen conformes con su rutina, él anda haciendo de las suyas como si el corral se le quedara pequeño. A la mañana siguiente, apenas sale el sol, Keiji ya está listo para irse, pero antes de que pueda marcharse, su pareja lo detiene y le pregunta si realmente piensa abandonarlo todo así como así. Keiji responde que él nació para vagar, que esa paz de gallinero no le llena, que quedarse quieto no va con su naturaleza. La gallina, obviamente, se lo toma fatal, y le pregunta si entonces todo ese tiempo solo estuvo jugando con ella. Keiji niega que haya sido una broma, pero tampoco intenta arreglarlo demasiado. Básicamente deja claro que nunca pensó quedarse. En fin, el gallo no tiene precisamente un doctorado en responsabilidad afectiva, así que sin mirar atrás, se va del corral y empieza a recorrer la ciudad por su cuenta. Ya en las calles, Keiji demuestra que vive como quiere y hace lo que se le antoja. De pronto algo se mueve en el aire y capta su atención. Es una chincha que pasa volando cerca suyo. Sin perder tiempo, Keiji toma una piedra y la lanza con una precisión absurda, dejándola inmóvil al instante. Luego se la come con la seriedad de un chef probando un platillo fino, como si de verdad estuviera evaluando aroma, textura y sabor. Para él, ese insecto no fue una casualidad, fue desayuno premium. Y como sigue siendo un gallo en todo el sentido de la palabra, apenas termina de comer, deja su pequeño desastre en la vereda. Después de eso se acerca más a un bebedero, toma agua tranquilamente y hasta cierra la llave cuando termina. Sí, el tipo es un vagabundo, pero al menos cuida el agua. En ese momento escucha a 2 niñas acercarse. Ellas se quedan fascinadas al verlo y empiezan a preguntarse de dónde salió, si escapó de algún zoológico o algo parecido. Keiji, por su parte, se irrita al instante porque no soporta a los niños. Según él son escandalosos, tercos y demasiado entrometidos. La situación se vuelve aún más rara cuando una de las niñas, en un acto de inteligencia cuestionable, le ofrece una pierna de pollo frito. Sí, literalmente le ofrece pollo a un gallo. Keiji queda ofendido hasta el alma, pero antes de que pueda reaccionar bien, aparecen otros 2 niños que lo sujetan del cuello en un descuido. Las niñas intentan detenerlos, pero no pueden hacer gran cosa. Los mocosos se lo llevan pensando en cocinarlo, y ahí sí Keiji entiende que esto dejó de ser incómodo para convertirse en una emergencia real. Nuestro gallo forcejea con todo lo que tiene, aletea, patalea y finalmente logra soltarse. Los niños salen corriendo detrás de él, pero Keiji aumenta la velocidad y los deja atrás como si estuviera acostumbrado a escapar de problemas todos los días. En plena huida, llega hasta la casa de un anciano, quien se sorprende al verlo aparecer de la nada. Sin embargo, enseguida llegan también los niños, exigiendo que les devuelva su gallo. El anciano voltea a ver a Keiji, y Keiji, con una expresión clarísima, niega con la cabeza. El viejo entiende todo al momento y decide seguirle el juego. Entonces les dice a los niños que efectivamente ese gallo vive con él. No solo eso, sino que incluso lo regaña por haberse salido del patio y le pone de nombre Señor Kokesuke. Keiji se queda confundido, pero capta que lo están salvando y acepta el papel sin protestar. Al no tener cómo rebatirlo, los niños se marchan molestos. Una vez que se quedan solos, el anciano se ríe y Keiji le agradece por haberle salvado las plumas. Mientras los chicos se alejan, uno le pregunta al otro si de verdad cree que el gallo era del viejo.
y el otro le responde que para nada, pero que ya no pueden hacer nada. Justo en ese trayecto pasan junto a un oficinista bastante extraño, uno de esos tipos que parecen vivir repitiendo frases sobre ventas, trabajo y presión laboral. Parece un detalle sin importancia, pero este anime no pone cosas raras porque sí. De vuelta en la casa, Keiji estaba a punto de despedirse y seguir su camino, pero el anciano lo sorprende sacando un plato de comida preparado con arroz integral, maíz y hojas de hechizo, ofreciéndoselo con total naturalidad. Por un segundo uno pensaría que el siguiente paso sería meterlo a la olla, pero no, el hombre simplemente quiere compartir lo que tiene. Keiji, guiado por el hambre, comienza a picotear sin hacerse rogar y queda fascinado con el banquete. El anciano se alegra al ver que le gusta, y por un momento la escena se vuelve extrañamente cálida. En medio de esa tranquilidad, el anciano se abre emocionalmente y le cuenta que su esposa solía alimentar a todos los pajaritos que se acercaban a la casa, pero que ella ya no está con él. Lo dice con tristeza, lamentando no haberse jubilado antes para haber pasado más tiempo a su lado. Keiji escucha en silencio, y aunque normalmente actúa como si nada le afectara, esta vez esas palabras le pegan de verdad. Entonces, también comparte parte de su carga. Dice que lleva mucho tiempo caminando solo, peleando, enfrentando enemigos, perdiendo la noción de los días, y que entiende perfectamente lo que es mirar atrás y sentir que el tiempo con alguien importante no fue suficiente. Y entonces aparece el recuerdo que lo marcó para siempre. Vemos a Keiji tirado en el suelo frente a una casa envuelta en llamas. A lo lejos escucha los gritos desesperados de su pequeña hermana, Sara. Ella ha sido atrapada por un Kau, y él, incapaz de moverse, solo puede observar cómo la criatura la acerca lentamente a su boca y termina devorándola frente a sus ojos. Es un momento brutal, el origen de toda la rabia que carga dentro, la herida que lo empuja a seguir avanzando. Pero justo cuando revive ese trauma, las alarmas de emergencia comienzan a sonar por toda la ciudad. Un nuevo Kau ha sido localizado. El anciano se levanta alarmado, sin entender del todo qué está pasando, y de repente un auto cae del cielo cerca de los civiles. Después cae otro, y luego otro más. Keiji y el anciano observan la escena desde la entrada de la casa hasta que finalmente aparece el responsable, el extraño oficinista de hace un momento, solo que ahora ya no parece humano. Se ha transformado en una criatura monstruosa, deformada, con dedos que parecen patas y una presencia aterradora. El anciano queda paralizado al verlo, y justo en la dirección hacia donde se encuentra el Kau, salen corriendo los dos niños que antes perseguían a Keiji. Uno de ellos tropieza y cae al suelo. El monstruo lo ve y empieza a correr hacia él. El anciano, sin pensarlo dos veces, se lanza para proteger al niño con su propio cuerpo. El Kau ya está encima y se prepara para atravesarlos con sus garras, pero en el último instante una figura pasa a toda velocidad y desvía el golpe. Sí, otra vez, el gallo entra en escena. Los presentes se quedan boquiabiertos al ver que un simple gallo acaba de frenar el ataque de una criatura gigantesca. El anciano reacciona y les grita a los niños que aprovechen para esconderse. Después los aparta del lugar y deja a Keiji frente al monstruo. Nuestro protagonista, completamente furioso, encara al Kau y le exige saber qué cree que está haciendo. Durante un momento todo queda en silencio, hasta que la bestia abre la boca y muestra sus colmillos. En cuanto Keiji los ve, el recuerdo de Sara vuelve a su mente como un golpe. Y con eso basta, jura que va a derrotarlo cueste lo que cueste. Entonces, empieza la batalla. El Kau arranca un auto y se lo lanza con toda su fuerza, pero Keiji lo esquiva con una facilidad ridícula y sigue avanzando. Luego el monstruo lanza más vehículos, uno tras otro, y Keiji los evita con movimientos tan precisos que parece estar jugando con él. Corre por el suelo, rebota en las paredes, salta entre techos, cambia de dirección a cada segundo y va acorralando al monstruo a punta de velocidad y reflejos. El Kau intenta aplastarlo, golpearlo y cortarlo, pero Keiji nunca permanece quieto el tiempo suficiente para que lo atrapen. Aprovechando el desconcierto del monstruo, Keiji pasa por debajo de sus piernas, vuelve a salir, le rodea la cabeza y termina subiéndose sobre ella. El Kau intenta alcanzarlo, pero en su torpeza acaba golpeándose a sí mismo. Ese es el momento que Keiji esperaba. Se posiciona frente a uno de sus ojos y comienza a picotearlo sin piedad, dejándolo vulnerable. Cuando el monstruo queda expuesto, nuestro gallo da un paso atrás, se planta firme en el suelo y prepara su ataque final. Keiji toma aire, llena su buche hasta el límite y una luz empieza a brillar dentro de él. La energía se concentra, el ambiente vibra, y entonces libera un cacareo tan poderoso que el impacto revienta las ventanas de las casas cercanas. No es un simple grito, es una onda destructiva cargada de rabia, dolor y determinación. El monstruo recibe de lleno el ataque, y finalmente cae derrotado. Todos quedan atónitos. Los niños no entienden qué acaban de presenciar, y uno de ellos incluso pregunta qué fue eso. El anciano, todavía impresionado, reconoce el fenómeno como una resonancia, ese principio donde una frecuencia puede romper cristales si coincide con la vibración correcta. Pero incluso él se queda desconcertado al pensar que algo así haya sido capaz de derribar a un monstruo de ese tamaño. Solo puede mirar a Keiji y preguntarse quién demonios es en realidad ese gallo. La historia vuelve una vez más al recuerdo de Sara. Después de verla ser devorada, Keiji había intentado lanzar un cacareo con toda la fuerza de su dolor, y en ese momento, algo dentro de él se rompió.
como si hubiese superado un límite que ni él conocía. Ese poder fue suficiente para destruir parte de la casa en llamas, pero no alcanzó para acabar con el kaiju que se llevó a su hermana. Antes de quedar sin fuerzas, solo logró ver una marca en el cuello de aquella criatura, y esa marca se convirtió en la pista que ha seguido desde entonces. Por eso, tras derrotar a este nuevo Kau, Keiji se acerca al cadáver y aparta la tela que cubría su cuello, esperando encontrar la misma señal. Pero no hay nada, ninguna marca, ninguna respuesta, solo otra batalla ganada y la misma herida abierta. En ese momento escucha al anciano y a los niños hablando sobre el desastre que dejó la pelea. Hay escombros por todas partes, basura acumulada y familias afectadas por el ataque. Así que, aunque no lo diga, Keiji decide ayudar, toma una escoba con el pico y se la lleva al anciano. El viejo entiende de inmediato lo que quiere hacer, y así los cuatro terminan limpiando juntos todo el lugar. Más tarde, llegan también las autoridades para ayudar a las familias damnificadas y organizar la zona. Tras una larga jornada de trabajo, logran dejar todo en orden antes de que caiga la noche. Los niños, ya mucho más tranquilos, celebran que por fin el caos terminó. Uno de ellos se voltea para felicitar a Keiji por haber vencido al kaiju, pero cuando lo busca, el gallo ya no está. Se fue sin despedirse. El anciano mira a la distancia con cierta tristeza, lamentando no haber podido decirle adiós al señor Kokesuke. Pero mientras se aleja por las calles silenciosas de Japón, Keiji corrige en su mente ese nombre. Él no es Kokesuke, él es Keiji, un vagabundo nato, un luchador errante, un gallo cuyo extraño pasatiempo consiste en enfrentarse a kaijus mientras persigue la pista del monstruo que destrozó su vida. Con la deuda pagada y sin nada más que hacer en esa ciudad, decide partir. De camino, piensa que tal vez debería regresar al gallinero y disculparse con su pareja por haberse ido de aquella manera. No es precisamente un romántico, pero dejar a alguien llorando tampoco es algo que le guste cargar. Así que vuelve a donde alguna vez tuvo un lugar. Como todo gallo que se respeta, anuncia su regreso. Pero al asomarse por la malla se encuentra con una escena amarga. Ya lo reemplazaron. Otro gallo ocupa su sitio. Cualquiera habría armado un escándalo, pero Keiji simplemente observa en silencio. No se inmuta, no se rebaja, no responde a los cacareos del nuevo. Se limita a aceptar lo que ve, da media vuelta y sigue caminando hacia el próximo pueblo. Porque así es él. Alguien que no se queda demasiado tiempo en ningún lugar, alguien que siempre sigue adelante, incluso cuando el camino le exige tragarse otra decepción más. Y hasta aquí llega esta parte del resumen. Si quieres ver cómo continúa la historia de este gallo legendario, suscríbete para no perderte la siguiente parte. En un nuevo cambio de escena, encontramos a Keiji metido dentro de una cesta, flotando en medio del mar. De pronto, una mujer sale del agua cargando varios erizos de mar y regresa a la orilla junto a sus amigas. Como agradecimiento por haber cuidado sus cosas, le dejan unos cuantos a nuestro gallo. Luego se alejan, aunque una de ellas no puede evitar soltar la pregunta obvia. ¿Qué rayos hace un gallo en la playa? Y peor aún, ¿por qué lleva aquí 3 días? Y sí, sinceramente, cualquiera pensaría lo mismo. Mientras tanto, nuestro protagonista se queda mirando los erizos con total sospecha, dudando seriamente si de verdad eso se puede comer. Tras pensarlo unos segundos, decide arriesgarse. Acerca el pico, prueba un poco, y eso basta para dejarlo completamente impactado. El sabor lo desarma por completo. Para él, aquello es una delicia indescriptible. Una experiencia tan absurda como gloriosa, comparable a 100 chinches y 100 lombrices convertidas en manjar celestial. Con un solo bocado siente que su alma se libera y que su cuerpo flota sin peso. Sí, ya sabemos que Keiji exagera muchísimo, pero así es él. Ahora nos movemos al centro de la ciudad, donde un tipo de aspecto bastante raro vende pollitos por 300 yenes cada uno. Dentro de una caja, una pollita lo anima con entusiasmo, pero en eso un grupo de pollitos la tumba a patadas. Le reclaman por estar apoyando a ese hombre. Ella, tratando de defenderlo, les explica que su padre está haciendo todo lo posible por salir adelante, pero los otros le responden con crueldad que ese mismo sujeto está vendiendo a sus amigos, y acto seguido vuelven a patearla. Sí, unos verdaderos desgraciados. Desde arriba, un par de estudiantes observa la escena pensando que los pollitos son adorables, incluso consideran comprar uno, pero en cuanto el vendedor les habla, salen corriendo del susto. El hombre se queda lamentándose en su rincón, y para empeorar las cosas, la policía aparece y se lo lleva por causar desorden. Más tarde, ya de regreso en su departamento, el hombre les da comida a los pollitos. La pequeña corre feliz al verlo, queriendo comer también, pero los demás la apartan otra vez a patadas y no la dejan probar ni un poco. Sí, siguen siendo unos miserables, y esta vez lo digo todavía con más rabia. Sin otra opción, la pollita se sienta sola en un rincón, mirando cómo los demás comen, pero entonces, el señor la toma con cuidado, la saca de la caja y le ofrece comida aparte. Eso la llena de alegría. Después, los vemos a ambos sentados frente al televisor, y si se preguntan qué estaban viendo, yo tampoco lo sé, seguramente uno de esos programas antiguos que nadie entiende pero todos ven. En un momento, la pequeña nota que uno de los personajes en la pantalla tiene un tatuaje en la espalda. Intrigada, se acerca al hombre y descubre que él lleva exactamente el mismo. Él se da cuenta de que lo está observando y le cuenta que se lo hizo porque admiraba a ese sujeto y quería verse igual de genial.
Fascinada, la pequeña empieza a pedirle que le haga algo parecido en su espalda. Sorprendentemente, el hombre entiende lo que quiere. Entonces toma un marcador y le escribe una palabra en la espalda. Le dice que, desde ahora, esa marca significa que debe proteger a los débiles de cualquier peligro. La pequeña queda completamente maravillada. Pero justo después, sin venir a cuento, el hombre siente un dolor fuerte en la nuca y piensa que probablemente solo sea un forúnculo. Al día siguiente, ya de vuelta en la caja, los otros pollitos se burlan de la marca que lleva en la espalda. Sí, pura envidia. La pequeña se defiende diciendo que fue su padre quien se la hizo y que esa marca tiene un significado especial. En medio de la discusión, el hombre aparece con la cara llena de moretones, dejando a la pequeña muy preocupada. Esa tarde, el sujeto se reúne con otro hombre. Entre lágrimas le cuenta que el jefe de los yakuza lo golpeó brutalmente porque no pudo pagar su cuota semanal. El otro intenta calmarlo y le dice que está por abrir un negocio de limpieza. Como son hermanos, planea dejarlo a cargo de la administración. Y la verdad, menos mal, porque el pobre ya no parecía aguantar mucho más. El hombre rompe en llanto, agradecido por tanta bondad. Su hermano le responde que no es nada, que para eso están los hermanos. La pequeña observa todo sin entender del todo la situación, pero se siente feliz al ver que su padre, al menos por un instante, parece tener esperanza. Así pasan 3 días. Esa mañana, 2 hombres trajeados tocan la puerta del departamento. Nuestro buen hombre abre confundido, preguntando quiénes son. Uno de ellos saca un contrato y le informa que debe pagar 10.000 millones de yenes, ahora que su hermano huyó. Sí, dejen su F por este pobre desgraciado. El hombre queda paralizado. Entonces recuerda las palabras de su supuesto hermano, quien antes de desaparecer le había pedido que firmara un documento porque no tenía mucho dinero y necesitaba un favor. En su inocencia, firmó sin sospechar nada, porque jamás pensó que su propio hermano lo entregaría de esa manera. Al verlo derrumbado, los hombres le dicen sin piedad que fue un idiota por confiar en un yakuza. Esas palabras despiertan en él recuerdos de su infancia. Vemos entonces una escena de cuando era niño. Su madre le dice que saldrá un momento y que volverá más tarde, pero nunca regresó. Desde entonces, los vecinos y otros niños no dejaron de atormentarlo, diciéndole que era una basura y que su madre lo había abandonado por su culpa. Todos esos recuerdos amargos, acumulados durante años, revientan de golpe dentro de él. El rencor lo consume y empieza a transformarse en un kaiju. La pequeña, que observa todo desde la caja, intenta detenerlo desesperadamente, pero ya no hay forma de hacerlo entrar en razón. Ahora cambiamos otra vez de escenario. Una familia disfruta tranquilamente de una comida en un restaurante. Justo cuando el hijo está a punto de comer su erizo de mar, Keiji aparece pegado a la ventana con una energía de acosador profesional. El niño se asusta al verlo mientras nuestro gallo mantiene la mirada fija sobre la comida. Pero entonces escucha una explosión a lo lejos y decide dejar el festín para después, porque, bueno, es hora de ponerse el traje de héroe. Cuando llega al lugar, el hombre ya transformado en monstruo está arrasando con todo el vecindario, mientras la pequeña intenta frenarlo sin éxito. Es en ese instante cuando Keiji entra en escena y ataca de inmediato, logrando destruir una parte del monstruo. La pequeña, aterrada, le suplica que no lastime a su padre. Keiji se confunde al verla allí en medio del desastre, y ese descuido le da al monstruo la oportunidad de contraatacar. Por suerte, nuestro gallo esquiva el golpe. Luego se coloca a su espalda, toma aire y lanza su poderoso cacareo. La onda es tan brutal que incluso la pequeña sale despedida, pero Keiji, como buen gallo héroe, alcanza a salvarla. Cuando la niña logra incorporarse, ve a su padre estallar en pedazos. Desesperada, corre hacia él. Keiji, con toda la frialdad del mundo, le dice que ya no volverá a levantarse. Al escuchar eso, ella rompe a llorar y empieza a golpearlo, acusándolo de ser alguien horrible. Y sí, parecía que acabábamos de perder al buen hombre, sin que su hija pudiera despedirse de él. Pero entonces, entre los escombros, se escucha un gemido. Ambos miran y descubren al hombre tirado en el suelo, rodeado por los pollitos. La pequeña corre enseguida a verlo. Keiji se queda en shock, porque se supone que todo aquel que se convierte en un kaiju termina de forma trágica. Al presenciar eso, la pequeña le dice que seguramente logró sobrevivir porque aún tiene a alguien en su vida por quien seguir adelante. Sí, retiro lo dicho. El buen hombre se salvó. Al oír esas palabras, la pequeña entiende que Keiji en realidad no quería matar a su padre. Entonces recuerda lo que él le había dicho cuando le escribió aquella palabra en la espalda. Eso la conmueve tanto que, avergonzada, empieza a notar que está sintiendo algo extraño. Por su parte, Keiji decide marcharse. La pequeña quiere seguirlo, pero al mirar a su padre se queda dudando. Se pregunta si de verdad ese es el camino que desea tomar. Justo entonces, el hombre abre los ojos y, reuniendo las pocas fuerzas que le quedan, le dice que vaya detrás de la persona que realmente quiere seguir. La pequeña acepta su decisión y, entre lágrimas, sale corriendo, prometiendo encontrar su propia felicidad. En ese impulso termina chocando contra las patas de Keiji. Pero él, seco como siempre, le dice que odia a los mocosos y que no piensa cargar con ella. Spoiler, ella lo sigue igual. Perdida y hambrienta, intenta sobrevivir comiendo hierba, literalmente como si fuera una vaca. En eso aparece un kaiju, y como buen héroe,
Keiji entra en acción, lanza su cacareo y le revienta la cabeza una y otra vez. El problema es que ese desgraciado se regenera. Demasiado confiado, el propio monstruo termina revelando su punto débil, la cola. Grave error. Keiji apunta, ataca y asunto resuelto. Pero la cosa no termina ahí. Nuestro gallo queda gravemente herido por salvar a la niña. Ella, pese a todo, se dedica a cuidarlo durante días, incluso enfrentando su miedo para salir a buscar comida. Cuando él finalmente despierta, intenta abandonarla otra vez. Sí, un malagradecido de primera, pero acaba regresando y acepta que lo acompañe, aunque con una condición: no la esperará si se queda atrás. Eso enfurece a la pequeña, que le da una patada y lo regaña por ni siquiera haberle agradecido. Y justo mientras ella lo sigue sermoneando, Keiji ve algo caer del cielo. Lo esquiva al instante y entonces descubrimos que se trata de una gallina asesina. La recién llegada saluda a nuestro protagonista con total confianza, pero Keiji no la reconoce y le pregunta quién demonios es. Ella se ríe y le dice que no ha cambiado nada. Luego añade que precisamente por eso ahora puede matarlo sin sentir el menor remordimiento. ¡Suscríbete para más!